Bienvenidas y bienvenidos. Agradezco el favor de su amable atención. Conócete es una producción de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Paloma Orona. Les invito a quedarse con nosotros en esta cuarta entrega del curso Argumentación Jurídica con Visión de Derechos Humanos. La doctora Jimena Medellín aborda aspectos relacionados con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su labor supranacional a favor de la protección de los derechos humanos. No sé si alguien tenga alguna pregunta más bien sobre esta contradicción de tesis. Tengo una pregunta. Sí. Lo que refiere al ministro Gutiérrez también tendría que ver con que las excepciones también tengan que ver con límites presupuestales. Por ejemplo… ¿A qué te refieres? Sí, perdón. Antes se les llamaba derechos prestacionales, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, el derecho al medio ambiente. Hoy en día ya se pueden reclamar por un interés legítimo, por vía de amparo o por las vías constitucionalmente establecidas para otros accionantes. Ajá. Entonces, no he leído personalmente el voto particular del ministro Gutiérrez, pero me hace pensar o me hace sugerir que quizás tiene que ver también con un tema que el Estado no puede atender todos los problemas, en este caso porque hay deficiencia presupuestaria. No creo que vaya por ahí el caso del ministro Gutiérrez, porque el debate era sobre restricciones constitucionales expresas. Después ya ha sido cualquier cosa, ¿no? Pero en ese momento eran restricciones constitucionales expresas. Se tenía en la mente Arraigo. O sea, porque ya estaba enfilado en la tubería del debate judicial. Entonces, Arraigo era una de las cosas que estaban muy en la mente, porque aparte Arraigo ha sido señalado constantemente por los órganos internacionales como una norma violatoria de derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí era donde todo el mundo pensaba que iba a caer casi de manera inmediata el problema de la jerarquía constitucional. Esto de presupuesto ha sido un tema muy interesante, paréntesis, anuncio. El miércoles 11 de marzo vamos a estar discutiendo en el seminario de seguimiento a la Corte en el CIDE el primer caso que tiene elementos más claramente presupuestales, que es un caso de derecho a la salud que se conoce como Pabellón 13, que es básicamente un caso en donde hay personas que están, bueno, hay un previo que se llama Mininuma, que no fue de la Suprema Corte, pero este es el primer caso, aparte resuelto por la segunda sala, que también eso le da una relevancia si creemos en esta distinción entre progresistas conservadores, que en realidad no me parece muy adecuada, pero si creemos en esa decisión, pues la segunda sala parece ser la más conservadora de las salas, ¿no? Entonces, es muy interesante y es un amparo en el que se concedió el amparo para que se construya o remodele parte del Hospital Nacional de Enfermedades Respiratorias, no, ¿del INER? ¿Del INER? No, del Centro Nacional de Rehabilitación, perdón, del Centro Nacional de Rehabilitación, para construir una ala o un espacio específico para tratar a personas que viven con VIH-Sida. Entonces, ahí sí hay un tema de ejercicio presupuestal directo. Ahora, algo que vamos a ver un poco más adelante es que en esta conformación compleja de los derechos, todos los derechos tienen áreas presupuestales y áreas que no implican, o contenido que implique ejercicio presupuestal y contenido que no implique ejercicio presupuestal. Ustedes son prácticamente el mejor ejemplo de eso, cuando dicen que los derechos políticos son derechos de mera abstención. Me encantaría explicar, o que ustedes nos platiquen cuánto nos gastamos presupuestalmente todos los días en nuestro aparato de sistema, en todo nuestro aparato electoral, y eso es una parte que se vincula con el ejercicio de un derecho y es parte del contenido presupuestario de un derecho. En cambio, por ejemplo, el derecho a la salud se puede litigar sin ningún contenido presupuestal por un tema de discriminación, o por un tema de debido proceso, o por un tema de negación arbitraria de un servicio, ¿no? Hay muchas estrategias de litigio que no implican un tema presupuestal y eso nuevamente es parte de la estrategia del litigio. Por eso hay que ser muy explícitos en todo el contenido complejo de un derecho para ver cómo es mejor entrar. Porque si no te quieres topar con el argumento presupuestal, pues hay formas de darle la vuelta. No en todos los casos. Hay casos en los que netamente te va a llevar un tema presupuestal. Pero el ministro Gutiérrez creo que estaba más bien en estos problemas que fueron los que se mencionaron en las audiencias, en las sesiones públicas. Arraigo, prisión preventiva, oficiosa, ministros de culto, fueron algunos de los temas que se mencionaron de manera expresa.
Eso es lo que termina diciendo. Sí termina dando una idea de, y cuando los sistemas internacionales analicen las restricciones constitucionales, tienen que ejercer una prudencia para entender un margen de apreciación en cómo se implementan los derechos humanos en distintos contextos políticos y sociales. Pero lo muy interesante, les digo, me parece, del voto del ministro Gutiérrez, es que empieza a sacar de esta lógica de relación de normas abstractas, que es muy complicada, es bien complicada en una contradicción de tesis, decidir absolutamente en dónde debe estar posicionada qué norma. Lo vamos a ver un poco con el caso práctico, con el pequeñísimo caso hipotético que les tengo. Pero creo que eso es una de las cosas que nos preocupa mucho ahorita ya del control abstracto, que esta lógica de derechos humanos es bien difícil operarla en controles abstractos, bien difícil de decidir. Lo vamos a llegar a ver, ponderación en una acción de inconstitucionalidad, yo todavía no termino de entender cómo hacen un ejercicio completo de ponderación, en particular de proporcionalidad, que a mí me digan que la medida es proporcional en una acción abstracta. Eso simple y sencillamente va en contra de la lógica del ejercicio de ponderación, ¿no? Y la Suprema Corte lo hace constantemente. Vamos a llegar un poco a eso. Entonces, sí, era mandar a otro debate. Si ustedes leen, por ejemplo, el debate sobre tratados internacionales en Estados Unidos, es un debate netamente político. No es un debate de normas, es un debate de la relación del nivel federal con los niveles estatales. En realidad, o sea, hay un debate que está en un campo político de qué puede hacer el Ejecutivo Federal y qué puede hacer los ejecutivos estatales. Ahí es donde se discute. Entonces, no hay unas normas fijas sobre jerarquía, no jerarquía, si están arriba, si están abajo, sino que más bien hay que ver si es un ámbito, si es un tratado autoaplicativo o heteroaplicativo, porque si es heteroaplicativo también deriva en unas competencias adicionales para la federación ahora derivadas del tratado porque lo tiene que implementar, pero es un debate político, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece muy interesante del voto del ministro Gutiérrez, que nuevamente nos lanza una lógica que no es la que normalmente se discute en México. No recuerdo si hay un voto particular de Margarita. No. No hay. No. Aquí. No publicó. No publicaron ni Margarita, ni el ministro Silva. La ministra Sánchez Cordero sí publicó, no lo puse. ¿Y quién me falta? Me faltan varios. Aquí hay 6. Había otro de la ministra Sánchez Cordero, son 7. Silva no publicó, el ministro Silva, la ministra Luna. Valls también publicó, pero también, digo, a mí estos 6 son los que me parecen que plantean posiciones más concretas y más interesantes. Otra de las cosas que decía, por ejemplo, el ministro Cosío y la ministra Sánchez Cordero, si no me equivoco, es que en realidad restricciones era un tema del artículo 29 constitucional, porque eran los 2 momentos en donde se mencionaba restricción y suspensión. Personalmente creo que eso es una lectura muy formalista y plana de la Constitución. En el ámbito internacional, restricciones y límites se entienden en el mismo término, diferenciados de suspensión de derechos. O sea, el contraste es con la suspensión y no entre restricción y límite al ejercicio del derecho. Ahora, esto es algo que a mí me preocupa, porque muchas personas, si me preguntan mi opinión personal, que me dicen, es que ¿por qué esta sentencia no te preocupa? O sea, ¿por qué no te pareció el fin de la reforma constitucional? Porque hubo personas que de verdad dijeron, aquí se murió la reforma constitucional en derechos humanos. Yo decía, porque creo que no hemos ni siquiera intentado operar el resto de la reforma, que tiene elementos mucho más interesantes, creo, por un lado, y por otro lado, porque cuando tienen 8 votos, creo que ni siquiera hay, o sea, es difícil decir que hay un criterio, honestamente. O sea, creo que más bien hay una pluralidad de criterios que trataron de establecerse en un voto de mayoría, pero que el voto de mayoría no tiene el contenido que tienen los votos particulares. Y entonces todavía tenemos un espacio de crecimiento muy importante. En particular, discutir qué implican restricciones expresas constitucionales, cosa que creo que no está discutido. Y por otro lado, también creo que decir que vamos a discutir derechos humanos de forma seria en México sin discutir cuáles son los límites de su ejercicio es un absurdo. El debate de derechos humanos implica un debate constante de los límites de su ejercicio. Entonces, si no le queremos entrar al toro por los cuernos, también me parece un debate o una semipérdida de tiempo.
No, no pérdida de tiempo, pero darle la vuelta a algo que es indispensable de todos modos. Si quieren, hacemos 10 minutitos de descanso, porque ya llevamos un buen rato. Pero si nos concentramos a 10 minutos, yo sé que a veces es difícil, pero 10 minutos porque todavía tenemos mucho material para seguir. Muchas gracias. Gracias. Estoy viendo. Bueno, pues yo voy a continuar esperando que se reintegre ahorita todo el mundo, pero si no, no vamos a acabar. Bueno, este fue un poco entonces el debate de la contradicción de tesis 293. Hay mucho que discutir, es una contradicción que me parece que nos lanza a estos debates bien profundos de casi en dónde estamos en términos de teoría del derecho en muchos sentidos, pero que se puede entender, me parece, y apreciar mejor cuando entendemos el resto del marco constitucional de derechos humanos, y por eso quiero que continuemos y ver qué es lo que vamos a ir ajustando en estos términos. Entonces, sí, continuando con el tema de argumentación, ahora vamos a empezar con el tema de interpretación conforme. Y les voy a hacer alguna preguntita. ¿Qué es la interpretación conforme? ¿Qué entendemos por interpretación conforme? ¿Qué creen que debemos entender por interpretación conforme? La interpretación que más se preste para que sea acorde con los principios constitucionales, ¿ok? Darle validez a los actos o a alguna norma a partir de la regulación constitucional que lo norma. O sea, que es como bien se dijo, acercarlo a la Constitución y ver si realmente existe, bueno, conformidad o no con ella. O sea, es simplemente darle el valor necesario a la Constitución con una supremacía constitucional y ver si algo realmente funciona conforme a la Constitución o no, porque si no, entonces debe desecharse. Y se puede hacer interpretación conforme a los tratados. A ver si quieres. Es que, bueno, pero yo trabajé un ratito en el IFAI y, por ejemplo, el IFAI finalmente no es un órgano que, como la Suprema Corte, que pueda declarar la invalidez de las normas, ¿no? Entonces ellos no pueden examinar la constitucionalidad de preceptos, ¿no? Legales. Entonces tenemos que hacer nosotros interpretación conforme. Es decir, si te dice la ley de transparencia, ¿no? Te obliga a generar, no te obliga a generar un documentado, bueno, tú tienes que decir, ok, conforme a la convención, ¿no? Americana, y el artículo 6, pues se entiende que esto debe ser de esta forma, ¿no? Es como que la herramienta, por ejemplo, que le permite al IFAI un poco ir abriendo también brechas en materia de derechos humanos, principios de persona. Entonces, pues sí, como decíamos, es adecuar un precepto a la Constitución, cuando también no puedes, la verdad, declarar la invalidez a algunos de los reglamentos, leyes, etc. Ok, entonces básicamente creo que parte de lo que estamos diciendo es que cuando estamos haciendo ese ejercicio de ir del enunciado normativo a la norma, que ya no nada más la interpretación se centra cuando hay un término oscuro, no claro, etcétera, sino más bien empezamos a reconocer que los enunciados normativos son el principio para encontrar la norma vía la interpretación, que en ese proceso tenemos que estar conscientes de que esa norma se inserta dentro o tiene que tener un diálogo directo con el parámetro, con lo que siempre va a ser el parámetro de regularidad del resto del sistema, ¿no? Entonces, hablábamos de la Constitución. ¿Puede haber una interpretación conforme a los tratados internacionales? También. ¿Sí? En materia de derechos humanos, por lo menos, sí. Ok, entonces En lo que nos parecería, atañe. ¿no? En ese llamado que hace la Corte, digo, la Constitución, cuando dice las normas de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. Memo, ¿no? No creo. Ok, ¿por qué no? Porque para la interpretación conforme necesitas un parámetro de validez, digamos, superior. En el caso de los tratados internacionales y la Constitución, ambos se encuentran en el mismo, al menos, nivel de jerarquía o no se relacionan en términos de jerarquía. Entonces, uno no puede ser parámetro de
interpretación del otro. Pero ¿se puede interpretar una norma secundaria de conformidad con un tratado internacional? Eso sí. Eso sí, pero no se podría interpretar la Constitución conforme al tratado internacional. Ni los tratados. ¿Ni los tratados conforme a la Constitución? No. Depende. ¿Por qué depende? Bueno, hay Salas también. varias... Digan cuando quieran. También los oímos acá. Existen varias opiniones al respecto, pero sí es un hecho que el primado del derecho nacional sobre el internacional sigue patente en México de alguna manera, y el principio de supremacía constitucional y la rigidez con la que tenemos a la hora de reformarla y darle vigencia es que en determinado momento se le va a dar, en un margen de ponderación, se le va a dar primacía a la Constitución, no jerarquía, sino primacía, en los casos que hablábamos de las restricciones, o cuando exista una real contradicción entre lo que dice la Constitución y los tratados internacionales. Pero entonces aquí tenemos otro elemento. Hay un problema cuando nos encontramos con una contradicción, pero en tanto no haya una contradicción, digamos, vamos segmentando el problema. Cuando no haya una contradicción entre el tratado internacional y la Constitución, ¿se podrá hacer una interpretación de la Constitución conforme a los tratados internacionales, o al revés, de los tratados internacionales conforme a la Constitución? Sí. En este primer supuesto. Porque aparte, acuérdense que esa fue una de las cosas que parece que mandó la Suprema Corte en la 293. Hay dos supuestos casi de discusión distintos. Uno es cuando no hay una reserva expresa, y una de las preguntas es si el que haya una contradicción de términos implica en sí mismo, o tendríamos que leerlo como una restricción de la Constitución. Es decir, el Tratado Internacional, por poner un ejemplo, ¿no? El Tratado Internacional dice que hay un X estándar de protección sindical y la Constitución establece otro estándar. ¿Eso es una restricción expresa constitucional? Solamente está estableciendo un estándar, está estableciendo un ámbito de protección, pero hay que discutir, y por eso les digo que me parece que la 293 es nada más el principio del camino. Hay que discutir si eso es una restricción constitucional. Ahorita voy a llegar a hablar un poquito más de esto, por donde creo que se puede empezar a discutir el tema de restricciones, cuando ya lo vemos desde la lógica de los derechos, no de las normas únicamente, porque creo que eso es distinto, verlo desde las normas y verlo desde los derechos. Pero en caso que no exista una contradicción, o por ejemplo, el tratado establece un estándar de protección sindical, pero la Constitución es silenciosa. Entonces, ¿podríamos hacer una interpretación de la Constitución conforme al tratado internacional? Y de hecho en muchos... Sí, Sala Monterrey. Sala Monterrey, gracias. Yo no sé si lo que estás diciendo está relacionado, por ejemplo, con la interpretación conforme en sentido amplio que se maneja en la jurisprudencia de la Suprema Corte, que es integrar las distintas fuentes normativas, tanto de la Constitución como tratados internacionales, para ampliar el contenido del derecho, o también en el ámbito internacional, el artículo 29 de la Convención Americana establece como un criterio de interpretación de la misma convención las normas internas, incluso las constitucionales, para dar contenido a los derechos establecidos en la convención, ¿no? O sea, incluso en casos, la Corte recuerdo uno de pueblos indígenas, del derecho a la consulta, se toma el derecho interno para dotar de contenido al artículo 21 de la convención. Muchas gracias por la pregunta, excelente pregunta. ¿Todo el mundo entendió el supuesto que nos plantearon desde Sala Monterrey? Porque fue un supuesto complejo, ¿no? Dice, hay ejercicios interpretativos en donde las constituciones, a ver si no me equivoco, ¿no? La Suprema Corte en expediente varios, me corrige si algo no te entendí, en expediente varios estableció 3 momentos de la interpretación conforme, ¿no? Decía, la interpretación conforme implica 3 ejercicios. Un primer ejercicio de una interpretación de las normas para adecuarlas a ese contenido constitucional. Ahí lo que hay también en realidad atrás es un intento, es un ejercicio, porque esto obviamente no lo creamos en México, este debate de la interpretación conforme lleva muchos años en muchos lugares. Parte de lo que se ha planteado es que es una forma a través de la cual las cortes rescatan, digamos,
la norma democráticamente creada a través de órganos democráticos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de la interpretación de normas secundarias. Porque en lugar de decir, ah, no, aquí hay un término y en la Constitución dice otro, entonces la norma es inválida, que sería un ejercicio bastante intrusivo, digamos, del control de constitucionalidad frente a el ejercicio de la producción democrática, representativa, deliberativa del derecho. Entonces las cortes dicen, bueno, en realidad aunque pueda haber una diferencia de términos, ese término se interpreta de conformidad con nuestro marco constitucional y por lo tanto se salva la constitucionalidad de la norma, ¿no? Entonces, buscar salvar la norma antes que buscar invalidar la norma de entrada en el control de constitucionalidad. A eso, el punto es que Derechos Humanos le agrega, le pone un tinte adicional y dice, no es nada más salvar la constitucionalidad por salvarla, sino buscar la norma que sea más favorable a la persona. Porque el punto es que en una constitución, en constituciones que son textos normativos muy complejos, existen muchas formas de hacerla de conformidad. Algo que hemos estado trabajando, o que ya estamos trabajando mucho, son los énfasis en la parte, digamos, institucional o en la parte de derechos humanos de las normas. Geolocalización, por ejemplo, que es esta sentencia de la Suprema Corte también, de si nos pueden, si el Ministerio Público puede pedirle a las compañías de teléfonos la localización de un aparato de celular sin tener que pasar por la autorización de una orden judicial, en ciertos supuestos, etcétera, ¿no? Una de las cosas que se estableció fue que la norma sí era constitucional porque estaba fortaleciendo las capacidades de los órganos de administración de justicia para perseguir unos delitos de particular gravedad en el Estado mexicano. Está muy bien, esa es una argumentación constitucional, pero es una argumentación que destaca la parte institucional del Estado antes que destacar la parte de la protección del derecho a la intimidad. Entonces, la otra pregunta era si se podía hacer una interpretación conforme de esa norma, conforme no a las atribuciones del Estado y las facultades del Estado, sino conforme a los derechos de las personas, porque son dos vías de constitucionalidad, ¿no? Entonces, incluso cuando hablamos de interpretación conforme a la Constitución, hay opciones de interpretación. La Constitución nos da muchas opciones. Y entonces, en un siguiente momento, lo que hay que hacer es no nada más hacer una interpretación conforme, sino de esas posibles aún interpretaciones conformes, buscar la interpretación que más favorezca a la persona. Por lo menos ese es el mandato, y ahí es en donde interpretación conforme también se vincula con el principio de pro persona. Ahora, lo que estabas mencionando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso también es muy importante porque me da espacio para decir dos cosas. Uno, también hay que ver que la Corte Interamericana es lo que por lo menos yo le llamo sistemas cerrados normativos. La Corte tiene la Convención Americana y algunos otros tratados de aplicación directa. Y lo demás es vía interpretativa. Entonces lo que hace es ir creciendo el contenido de las normas de la Convención para darles una interpretación más protectora, una interpretación evolutiva, etc. El problema de los sistemas nacionales es que son sistemas muy abiertos, en donde la pluralidad de normas, o sea, una de las preguntas no es nada más cómo interpretamos la Constitución para hacerla más acorde con el tratado internacional, porque las dos en realidad también son normas aplicables. O sea, no es que la Constitución sea la norma aplicable y la vamos a interpretar a la luz de otra norma que no es aplicable, pero que es relevante para darle el contenido, que eso es lo que hace la Corte Interamericana. Cuando se refiere a constituciones nacionales, no está aplicando la norma nacional, está aplicando la norma internacional, pero le está dotando un contenido a la luz de otra norma que le ayuda a la Corte para explicitar y para hacer más claro cómo está regulado, cómo está reconocido ese derecho, ¿no? Y eso no es propiamente el caso, nuevamente porque, como les digo, si estamos en esta posición de que hay un parámetro integrado por la Constitución y por los tratados, es porque las dos se convierten en las normas aplicables. Y entonces ahí sí hay un problema adicional. Ahora, ese es un punto. Otro punto es que también esta referencia que haces al artículo 29 de la Convención Americana, estaba a punto de pensar en el 27, pero no, el 29 de la Convención Americana, me da también un espacio para decir, que esto lo resalto mucho en la clase del ITAM,
el derecho internacional está pensado desde una lógica distinta. El derecho nacional, sobre todo nuestros sistemas codificados, una de las grandes tareas del sistema jurídico, sobre todo del sistema de cortes, era pulir al sistema, sacar las contradicciones de los sistemas. Y por eso hay una lógica de invalidar las normas que no son formal y materialmente adecuadas al sistema, que no pertenecen formal y materialmente al sistema, incluso las contradicciones de tesis. La contradicción de tesis como un control es para ir puliendo de contradicciones al sistema jurídico. Esta lógica no aplica realmente cuando analizas tratados internacionales, porque en los tratados internacionales no es que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos invalide a la Convención Americana. No tiene ningún sentido. Lo que se promueve constantemente en el derecho internacional es la interpretación armónica. Ver cómo un tratado puede alimentar al otro para no generar distintos sistemas y entonces decir la protección en Naciones Unidas es distinta que la protección en el sistema interamericano, sino más bien decir normas que se generaron en contextos políticos distintos se van a ir interpretando de manera que cada vez lleguen a estar más unidas en lugar de más separadas. Entonces, ciertamente cuando la Corte Interamericana hace este tipo de ejercicios a través del artículo 29, lo que está tratando de hacer es generar esto que a veces se le ha llamado el cuerpo, el jus comune interamericano, ¿no? Irnos acercando como tradiciones jurídicas en materia de derechos humanos en lugar de separándonos. No sé si eso contesta un poco la pregunta, pero queda todavía como reto esta idea de si la Constitución puede interpretarse de conformidad con los tratados o viceversa, siendo que las dos son normas de jerarquía en principio igual, según nos establece la 293, y que las dos son normas aplicables en el sistema. Agradecemos su compañía. Les invitamos para que no se pierdan la próxima entrega de este curso con otra perspectiva en materia de derechos humanos. Soy Paloma Orona, esto fue Conócete, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza el proceso electoral antes, durante y después de la jornada electoral. Así, la Sala Superior confirmó la sentencia emitida por la Sala Regional Distrito Federal en la que se concluyó que es válido solicitar las 10 huellas dactilares en el trámite para obtener la credencial para votar, pues no se considera una carga jurídica desproporcional, dado que su objetivo es lograr un padrón electoral certero. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó el reglamento de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que los candidatos y candidatas independientes tuvieran representantes ante dicho órgano directivo y su voz pueda ser escuchada en la discusión de temas relacionados con los procesos electorales. Con esta sentencia, se tutela el principio rector de equidad en toda la contienda electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.